Pero qué lindo este encuentro, Claudia, qué lindo este encuentro. No sabes ¿Qué cuánto lo tal? estuve esperando. Sí, De yo verdad también. que sí. Yo también, la verdad que para mí es, a ver, un honor que me hayas invitado a este espacio tan rico en información, en cariño, en tanta gente valiosa, con tantos conocimientos. Así que, bueno, muchas gracias, es un honor estar acá. Bueno, para mí es un honor que vos estés. Pero, y además porque, bueno, te quiero mucho, te conozco de chica y Sí, te quiero mucho. Ahora vamos a contar un poquito de eso. Este, sí. todavía sos una chica igual, para mí sigue siendo Muchas una chica. gracias, muchas gracias. Eh, Hace un par de años que nos conocemos. Han pasado algunos años, pero bueno, todos estamos Algunos jóvenes. años. A ver, quiero saludar que también está Noemí Montans y Sergei Pic, Sergey, Aliket, Sergey también. ¿Y Andoni? Mirtugon Ah, mira, también. muy bien, ahí están, todo el aguante. Así que mira, sí, hay mucha gente linda que nos está escuchando, nos está viendo. Bueno, una primera cosa que quiero contar, porque yo presento a mis invitados desde mi corazón, a todos, a todas. Y entonces quiero contar un poquito qué me pasa con Claudia. Claudia, yo la conocí cuando ella estaba recién, si no me equivoco, empezando en la docencia, por ahí por Ujú. el año 2000. Y yo estaba trabajando en una escuela con el programa de alumnos mediadores en mediación escolar. Y entonces trabajaba en una escuela de un barrio que es Villa Lugano, que es en la ciudad de Buenos Aires, que digamos es un barrio de población vulnerable, Ujú. pero además estábamos en el Vespertino, una secundaria en Vespertino, en donde los niños, perdón, los niños, no, los alumnos y las alumnas, en algunos casos tenían que sentarse en banquitos de chicos de primer grado, ¿no? Para Sí, explicar un poquito el contexto, porque teníamos una escuela prestada, tenía sí, una escuela prestada en ese momento, después tuvo su propio edificio, por suerte, y compartía la escuela con la primaria, ¿no? Estaba Marta sí, García como directora de primaria y Roberto Conveta como directivo director, sí, de la escuela, como vicedirectora. Y bueno, esa fue una experiencia hermosa para mí sí. por muchos motivos, porque fue la primera vez que yo trabajé en una escuela media, solo, digamos, solo no con un equipo, pero como a cargo mío, a cargo mío, y fue muy enriquecedor. Aprendí, creo que es una de las escuelas en las que más aprendí. Pero eso también lo aprendí gracias al equipo docente que estaba allí dispuesto y disponible. Por ahí no todos, no importa, pero había un No, pero era equipazo, un súper equipo, sí. un super equipo de Muy linda gente, sí. sí, con muchas ganas de participar y nos abrieron las puertas. En ese momento estaba Sí. un tiempo trabajando yo con Juan, Y era Jacobo, nuevo esto también, también, claro. exactamente, y con Viviana Marina también, que hace muchos años que ya estaba Sí. trabajando en mediación. Pero bueno, lo cierto es que fue un gran aprendizaje, pero además encontré personas maravillosas. ¿Qué es lo que te pasa en la vida cuando aprendes? Aprendes cuando estás en vínculo con el otro, en donde ese vínculo Exactamente. te brinda un montón de cosas y vamos a hablar un poco de eso. Así, en eso estamos. Para mí esa experiencia también fue muy importante a nivel vital porque hice los dos cursos con mi papá. Entonces mi papá daba clases ahí en ese secundario y yo, sí, y yo recién empezaba a dar clases, bueno, recién hacía unos años, pero en instituto o en secundaria. Esa fue mi primera experiencia, que para mí fue una experiencia dura también, porque era un colectivo bastante vulnerable y yo no era mucho más grande que ellas, así que yo en general tenía más o Ah, menos la misma edad. También fue difícil en el sentido de los otros docentes, porque yo era muy chiquita, tenía 20 años, 21 años. Entonces, sí, ponerme en esa situación, pero bueno, también por otro lado, estar con mi papá, que él daba clases de informática, yo daba clases de inglés, pero en el grupo fue para mí una experiencia inolvidable, ¿no? O sea, aprender de él y también por otro lado tenerlo como el compañero. Entonces, si bien yo era como un poco la mascota del grupo, fue de lo más lindo. Sí, sí, la verdad que yo eso lo guardo en el corazón, ¿no? A haber tenido la opción y la oportunidad de compartir eso con mi papá también. Así sí, que, que además un besito al cielo, porque sí, realmente era una un persona tipazo, maravillosa, tipazo. un tipazo,
te que pasó desde un fatal. lugar era capaz de estar en un lugar porque era muy circunspecto, ¿no? Circunspecto, pero después se podía poner a bailar, si hacía Sí, sí, falta, sí, sí, participar en sí, los sí, juegos cualquier que cosa. hacemos cuando estudiamos mediación, y entonces Sí, eso hablaba de su plasticidad de alguna manera, porque tenía una postura docente muy clara, sí. pero además tenía un compromiso con la educación y con Un las... compromiso muy fuerte tenía con la educación. También tengo que decir que yo, dentro de las relaciones así, padre-hija, tuve la suerte, y lo digo entre comillas, de ser su alumna. Madre mía. Eso, sí, eso fue un horror. Eso fue, eso fue un horror. Sí, perdón, papá, pero no, fue horrible. Porque Bueno, es una situación difícil, ser hija. es muy difícil por justamente cómo se configura el rol docente dentro de una clase, ¿no? Ahora yo lo puedo analizar y puedo entender la dificultad que conllevaba eso, ¿no? De yo verlo como docente, él verme como alumna, como yo dentro del grupo de los alumnos nos teníamos que reír del profesor, porque obviamente, ¿cómo no te vas a reír del profesor? Y era mi papá, entonces por otro lado me reía, pero me daba pena, o sea, tampoco quería, ¿no? Entonces, sí, estos vínculos que se generan docente-alumno es muy difícil cuando además está atravesado por el vínculo padre-hijo, ¿no? Eh, Perdón, ¿me equivoco o está la tía Vero también por acá? debe estar Vero también por ahí. Sí, Sí, está Verónica sí, sí, Fernando. sí, está Vero Que por ahí. quería hablar ayer Está mi Inti, madrina quería también. Sí, a quería Inti lo jugar con mandamos a pasear, porque si no, en un momento de trabajo mamá no puede. la Eso. Melina, Oh, Robasca, ¿quién más? Florencia, Florencia es de Mar del Plata, es una medidora de Mar del Plata, qué y Verónica bien. está sacando. Hola, Vero. Ay, qué bien, Bueno, hola. Bueno, contanos un poco a lo ver, que a estuviste ver qué puedo pensando. contar, porque yo voy a contar un poco desde mi experiencia. Eh, a ver, yo empecé desde muy chiquita a estudiar canto en el Conservatorio Nacional, desde los 15 años, y, y bueno, con el tiempo empecé a dar clases, o sea, muy, muy chiquita también empecé a dar clases de canto. Eh, y entonces, con los años, fui básicamente dándome la cabeza contra la pared muchas veces, muchas, muchas, y Así se tratando aprende de, mucho. sí, y tratando de entender cómo podía llegar a ser mejor docente o cómo podía no arruinar a mis alumnos, ¿no? Pero bueno, yo siempre cuento una anécdota muy, muy graciosa, ¿no? Ahora, pero hacía 8 años que yo daba clases de canto de manera particular y en otros y en la universidad también, pero bueno, hacía 8 años y un día, yo estuve durante todo un año diciéndole a un alumno, abrí la boca, que es más fácil, abrir la boca, y el pobre, claro, para para responderme, porque yo estoy en el rol de docente, se supone que soy la que sabe, y él lo hacía, ¿no? Cada vez que yo se lo pedía. Y un día abrió la puerta y me dice, Cali, ¿sabes qué? Que si hago así, suena mejor. Y, y claro, y todos se rieron, todos los otros compañeros se rieron, porque se habían, o sea, sabían que yo había estado todo el año diciéndoselo. Pero para mí fue un entender que yo estaba haciendo todo mal. O sea, yo le estaba pidiendo a él que abriera la boca cuando él no necesitaba. O sea, yo no estaba entendiendo sus procesos y sus momentos, ¿sí? Entonces ahí eso me cayó como un balde de agua fría. En lugar de reírme y decir, ay, te lo dije, fue como, a ver, ¿qué estoy haciendo yo con este chico que él no entendió durante todo este año lo que yo le trataba de decir o que no le sirvió directamente? Entonces me acuerdo que fui a mi profesora de canto, que fue en mi último año del conservatorio, voy y estaba detrás del piano y le digo, Ana María, me siento súper mal porque yo ahí casi llorando, le digo, es que siento que mis alumnos son mis conejillos de India. Y ella me mira y me dice, yo también. Entonces, en ese momento dije, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como docentes de canto? ¿Dónde están las guías, no? Porque mi formación como cantante dentro del conservatorio, y vos viniste a darnos clases también en la clase, en la asignatura de psicología, que fue fantástico,
Eh, si bien tuvimos pedagogía, tuvimos psicología, tuvimos metodología de la investigación, de la educación, tuvimos un montón de asignaturas, pero me había dado cuenta de que nosotros no habíamos tenido ninguna formación específica como docentes de canto. O sea, teníamos una formación muy general, pero lo que nos pasaba es que toda nuestra formación dentro del canto era sobre nosotros, sobre nuestro propio cuerpo. O sea, a ver si me explico. Yo voy a mi clase de canto y mi profesor me está pidiendo que yo vea qué me pasa, que investigue cómo sonar, qué puedo hacer para que suene mejor, ¿no? Además de trabajar repertorio. O sea, trabajo cuestiones técnicas dentro de mi cuerpo. El problema es que cuando yo voy a ser docente, no puedo mirarme a mí misma, tengo que mirar al alumno. Entonces mi punto de vista tiene que cambiar, pero yo no fui formada para eso. Yo fui formada para que la gente me mire y para yo mirarme a mí misma. Entonces, el trabajo del docente de canto es muchísimo más complejo eh, que otros trabajos de docencia, porque al final en el piano, por ejemplo, si yo veo que el alumno está tocando mal, en todo caso, o que se va a hacer daño, o lo que sea, puedo mover el dedo, o sea, todos lo vemos, pero en el canto no se ve. La invisibilidad del cuerpo es una barrera enorme para el aprendizaje y para la enseñanza. Entonces, en general, durante los siglos que se enseñó a cantar, si es que es posible enseñar a cantar, se utilizaron metáforas, imágenes, para lograr que el alumno pueda visualizar de alguna manera o desarrollar sus propias opciones a fin de encontrar la forma que le resulte más fácil emitir ciertos sonidos. Pero como nosotros, como cantantes, estamos formados para que nos miren y nosotros mirándonos, hasta incluso la clase de canto es la única que tiene un espejo, bueno, los de danza también, pero en piano no hay espejos, en violines no hay espejos, en la de canto sí hay espejos. ¿Por qué? Porque nos tenemos que mirar. Entonces, la configuración del rol docente de canto es completamente diferente a la de otro instrumento. Bueno, eso para empezar, ¿no? Entonces, yo como docente de canto, yo tengo toda la vocación de dar clases de canto, pero toda la vida me miré a mí misma. ¿Cómo hago? ¿Cómo me enfrento con el alumno? ¿Qué le digo? Un alumno que es distinto a mí, que tuvo una experiencia de vida diferente a la mía, que tiene una capacidad y una forma de aprendizaje totalmente diferente a la mía, tiene motivaciones, expectativas, deseos, familia, economía, todo diferente a lo mío. Entonces, ¿cómo voy a aplicar yo una forma que me sirvió a mí en un momento de mi vida a otra persona que no tiene nada que ver conmigo? Y encima no lo puedo mostrar. Y Entonces, encima se cortó un poquito, y encima se cortó encima, un poquito. perdón, encima no se lo puedo mostrar porque ¿qué puedo hacer? Le muestro mi laringe. No sé si se escuchó. Sí, ¿Sí? sí, permíteme que primero quiero leer algunas cositas que te están Sí, a diciendo ver. acá, aquí. Espera, y después te quiero hacer un comentario a ver qué opinas. Bueno, primero que Verónica dice que ella también fue alumna de papá. Pobre. Y, sí. Está Hugo Branda, está Ana Florencia, Uh, dice, como todo, nos damos la cabeza contra la pared, dice Florencia. No es fácil ser docente, hay que tener vocación y vos la tenés. Sos curiosa. gracias. Y Florencia dice, son experiencias, después está Zeta Ferreira, está Turco con muchas R's, el turco. Em, bueno, no, lo que pasa es que lo que estaba pensando, no sé si no es un punto en común con enseñar a resolver conflictos, enseñar a mediar, Uh, porque en un punto también hay mucha parte que está dentro mío, ¿no? Y uno se prepara para ser el instrumento, digamos, del proceso de mediación o del abordaje del conflicto desde uno. Entonces, también las capacitaciones tienen que ver, bueno, revisate, buscate, encontrate, formular claro. la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, hay una cantidad de cosas que hacemos para nosotros mismos. Y cómo es esto hacia el otro. Cuando el otro, la otra, es un ser especial, particular,
digamos, con sus propias características y capacidades. claro, Cuando me decís esto, me haces acordar a cuando trabajamos con algunas escuelas primarias, especialmente, más con las primarias, con las secundarias me pasó, pero también trabajé más con primarias, cuando encontrabas algunos chicos que eran, digamos, estaban estudiando para ser mediadores, se estaban preparando para ser mediadores, y descubrías que ellos tenían recursos que yo no podía tener nunca. claro, Entonces, uno de los chicos, me acuerdo, estábamos trabajando con María Silvia, una compañera del equipo, y uno de los chicos fuimos a hacer un encuentro con ellos, y uno di cuenta algo, dice, bueno, ¿qué hacemos cuando los chicos vienen muy nerviosos o con muchos problemas? Entonces, bueno, dice, no, yo lo que hago es me hago Carlito Chaplin. Entonces, él armaba un personaje que, viste, caminaba así como Chaplin, y entonces eran chicos más chiquitos, él estaba en séptimo, claro, los chicos eran de tercero, segundo, una cosa así. Y entonces eso distendía. claro, Entonces él creó eso. claro, Eso está, eso se lo enseñamos como mediadores, no nos lo enseñamos. Ahora, claro, era una genialidad, era claro. una absoluta genialidad. Y era un Pero claro, recurso es un propio. recurso. No es que se lo podemos enseñar a otros mediadores y así de caleta, es un desastre, Exacto. ¿no? Porque además Pero, es eso, pero cada uno tiene sus propias capacidades, ¿no? Que vas desarrollando. Perdón, que te corté. no, sí, 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 está Es bien. Yo que, le quería contar de eso porque me vino rápidamente a la mente cuando claro, contabas. claro. Es que lo interesante de esto es que por más que yo quiera desarrollar un método, algo que pueda ser aplicable a todos, o con pretensiones de aplicabilidad universal, es imposible. Es imposible porque cada uno tiene sus características y sus valores, lo voy a decir, pero en el sentido de lo que le sale mejor, ¿no? Entonces, lo que yo voy a necesitar en un momento que quizás me lo facilite un docente, en otro momento no me va a servir. No me va a servir porque mi vida va a cambiar y todos mis factores condicionantes me van a atravesar de una manera completamente diferente y voy a necesitar otro input, voy a necesitar otra cosa. ¿Sí? Entonces, eh, yo particularmente abogo por el cambio de docente constante, pero también abogo por la idea de que los docentes en sí, y hablo desde la docencia de canto, no se puede enseñar a cantar. No se puede enseñar a cantar porque es un trabajo tan interno de la persona. Yo lo que puedo hacer como docente de canto es propiciar un espacio de investigación que en general es lo que no tenemos. No tenemos espacios de exploración con libertad digo validados, ¿no? Un espacio donde uno pueda sentirse seguro para investigar. Entonces, como docentes de canto, necesitamos propiciar este espacio de investigación. Yo estoy hablando desde un punto de vista muy constructivista, porque estamos, cuando hablamos del docente de canto, muchas veces tenemos esta idea tradicional que viene desde el siglo XVI de, bueno, una transmisión de conocimiento de maestro a canto. Y todavía se mantiene esta, no me gusta llamar escuela tradicional, pero esta dinámica tradicional, en donde yo como alumno voy a un docente a tomar clases de canto esperando que ese docente me enseñe y me solucione, ¿no? Como si ese docente supiera sobre mí más de lo que yo sé sobre mí. Y eso muchas veces pues, lo veo muchísimo, muchísimo. Ay, esa es mi hermana, gracias Gaby, una gran docente también. Eh, es muy difícil porque, claro, uno dice, bueno, yo voy a mi clase de canto para que me enseñe a cantar. Y se encuentran con que, bueno, en realidad no. El docente va a propiciar el espacio de investigación, el docente va a validar acciones, va a proponer actividades que pueden servir o pueden no servir. ¿No? Entonces, lo que pasa con esta escuela tradicional de el maestro es el que sabe, el alumno no sabe, ¿no? Esta tabula rasa La de alcancía, el tema de la alcancía. exactamente, exactamente, exacto. Entonces, uno va al maestro para que el maestro le enseñe. Y al principio puede ser que enseñe algunas cosas que generen cambios dentro del alumno, pero una de las cosas que a mí me gustaba, tenía ganas de explicar acá o de contar acá, es lo que yo viví y lo que yo analicé
quiero aclarar que estoy haciendo mi tesis doctoral sobre procesos de aprendizaje del canto, entonces todo esto son un montón de categorías que van en mi cabeza. Pero una de estas cosas que está pasando es que cuando uno va al docente de canto, al principio se genera como una especie de enamoramiento, hay un encantamiento con el cantante y con el docente de canto. Entonces, siempre pasa que, ay, esto es maravilloso, mi maestro de canto es el mejor, es el que más sabe, es el que... Todos lo tuvimos, todos lo tuvimos. Y los docentes de canto amamos eso, porque tenemos nuestra formación, es para hacer eso, para ser admirados. A ver si puedo llamar la atención sobre esto. Queremos ser admirados, o sea, mirar hacia. Queremos que el alumno nos mire, ¿no? Porque nuestra formación como cantantes es ser mirados, ser admirados y aplaudidos. Y tenemos éxito si nos aplauden. Y si nos aplauden, si nos miran con admiración los alumnos. Entonces, y hay un momento en el que al alumno ya no le servimos más, porque cambió, porque nosotros como docentes cambiamos también, y porque ya nos servimos para ese momento, quizás para después sí. Entonces, ¿qué pasa? Se genera una relación de desilusión. No, en realidad mi maestro no sabía tanto, voy a otro que sí sabe, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque necesitamos admirar porque creemos que esa persona sabe más sobre nosotros que nosotros mismos, ¿sí? Es súper interesante esta relación. Sí, decime. Ahora que te leo un poquito porque hay comentarios. A Creo, ver, dice Celia, creo que el buen docente también tiene una muy buena capacidad de observación del alumno. Aquí es lo que estás agregando. Está Juan Carlos Frontera, también un docente de Derecho, de Historia, pero bueno, un muy buen docente. qué bien. Está Mechi, está Pa Sony, que te manda muchos corazoncitos y ojitos Gracias. con amor. Florencia dice, debe ser difícil calificar, evaluar entonces. Temazo. Y, y Maggie aplaude y manda corazones. Y está Silvia Weintraub, que también es una mediadora por aquí. Está Gaby, está Alberto, que 9773, que es de México. Oh, Florencia y Gaby saluda. Florencia dice, porque es ambiguo y rígido calificar como debería ser cuando hay tanto, cómo debería ser cuando hay tantos matices. Me parece que ahora nos vas a hablar de eso. sí, Y dice Alberto, hola, exitosa semana, muchas gracias. Tenemos una semana internacional, porque ahora qué estamos maravilla. conectados directamente con los Países Bajos. Qué bien. Florencia dice, te felicito por tu humildad, cuántos deberíamos aprender de vos. Gracias. Ale Justo se unió, Cruyfelaere, es difícil pronunciar. Y dice Celia, dice, el enamoramiento con el docente de canto se parece al enamoramiento con el psicólogo. La reacción es, pero ¿cuánto sabe? Quiero esa sabiduría. Qué Claro, linda. claro. Tanto Celia. Susana pone ojitos de corazón. Gaby dice, el arte no se califica, se disfruta. Ay, qué Oh, linda. Y está Andrés López es de Justicia Restaurativa AR, que es una... Sigan a Justicia Restaurativa AR, por favor, porque vamos a hacen una seguirlo. tarea maravillosa. Vamos a Pero seguirlo. además, en función de esto de que estabas hablando, pensaba tanto con Andrés, que tuve una conversación hace unos días, y con Juan Carlos Besula, que tuve también este fin de semana, esto que vos decías, el espacio para que el caso de Andrés o de Juan Carlos, el adolescente o el joven, que fuere, pueda, eh, pueda expresarse y pueda contar lo que le pasa y hacer y reconocer su experiencia, ¿no? Ujú, Ese espacio de libertad que vos dijiste para conocerse y reconocerse. claro. Es decir, que vos, como estás pensando en una pedagogía, pienso como para trabajar con el alumno, es ese, darle ese espacio, esa contención de libertad para ser quien es, ¿no? Aceptarse quien Ujú, es y poder empezar a explorar, investigar. En el caso de Andrés, en el caso de Juan Carlos, es buscar qué nuevos caminos o pensar qué les pasó en la vida, qué cosas los ujú. llevaron a situaciones complejas y cuál puede ser un camino, cómo se pueden rediseñar. Y esto sería un poco parecido, es el rediseño Sí, de mí como
con lo que yo tengo, digamos, con lo que cuento, y por supuesto como profesor seguramente corregirás cosas, bueno, mira, ahí te estás forzando, ¿no? Por aquí no, más bajo. Hay un montón de cosas que claro. supongo que se harán. A ver, Y, sí, perdón. perdón, no, y quería agregar una cosita acá, cortita, que estaban diciendo, ya que, bueno, agradece a Andrés y dice Cristóbal, que va a estar el miércoles, Cristóbal Alzamora de Chile, qué hermoso seguir ese proceso acompañado. Verónica Burgos también saluda, y Andrés dice libertad, no solo de las rejas, que ahí está hablando de esto, ¿no? Libertad para crear, libertad para hacer. Claro. Bien, dale, A entonces, ver, son escuchamos. un montón de temas súper interesantes, ¿no? Estoy tratando de ver cómo los acomodo. A ver, yo vuelvo a lo que, a cómo empecé. Yo empecé a investigar todo esto por miedo, ¿sí? O sea, a mí cuando me pongo en este lugar de docente de canto y donde el poder que me dan los alumnos, porque me configuran dentro de este rol, ¿sí? El poder que yo tengo está dado por los alumnos, porque si ellos no me configuran dentro del rol, yo no soy nada, ¿sí? Tal cual. Entonces, pero el poder mío parte de ellos, ¿no? Desde su propia voluntad de investigar. Mira, hace unos años yo leí un artículo que hablaba sobre las personas que van a la peluquería. Uno va al peluquero, se sienta y cree que el peluquero puede hacer algo mejor con nuestro pelo que nosotros mismos, porque el peluquero conoce mejor el pelo que nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, esto es un poco lo que hablaba Lacan del supuesto saber. El otro sabe más de mí mismo que yo misma. Entonces yo le estoy dando un poder al otro sobre mi propio cuerpo. Y en el canto es así. En el canto, como el instrumento es mi propio cuerpo, en esta relación maestro-alumno, yo como alumna le doy el poder al maestro. Ahora, ¿qué hace el maestro con ese poder? Y ahí son dos cosas que quiero hablar, que espero que no se me vayan, que una es métodos de diagnóstico y la otra es las cuestiones éticas, ¿sí? Por si se me va a hacerme acordar estas dos cosas. Entonces, en cuanto a métodos de diagnóstico, no hay. No hay métodos de diagnóstico de un alumno de canto que abarque todas las categorías y todos los factores que condicionan a la persona en el momento de aprender a cantar. ¿Sí? Y no lo hay porque lo estoy trabajando yo y les juro que es dificilísimo. ¿Por qué? Porque todos los factores que condicionan a una persona afectan al canto. Por ejemplo, y de lo más tonto, ¿no? Como por ejemplo el clima. Quizás para alguien que estudia, no sé, trompeta, o bueno, quizás sí, pero no le afecta tanto el clima como a nosotros. Porque si nosotros estamos en un país en donde llueve, hace frío y todo el tiempo estamos con virus no podemos cantar, nos enfermamos. ¿Cómo aprendemos? Si nosotros no podemos acceder a clases de canto, si no podemos acceder a espacios donde investigar, nosotros hacemos mucho sonido. No es lo mismo que estudiar, no sé, caligrafía, ¿sí? Entonces, si uno no tiene acceso, los factores nos condicionan, todos, desde lo económico, social, político, geográfico, familiar. ¿Cuántas personas, a ver, de las que nos están escuchando, cuántas personas escucharon en su vida a alguien diciéndole, cállate, cantas mal? ¿Cuántas personas fueron a un coro y no los aceptaron porque cantaban mal? ¿Y cuántas de esas personas se acuerdan de ese momento? Eso condiciona, eso nos estigmatiza, nos pone dentro del casillero de no. ¿Y quién lo dice? ¿En función de qué lo dicen? En función de qué somos juzgados, encasillados. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace sobre eso? Todo esto basado también en una tradición de que el canto es para exponer y hay un público, hay una audiencia que valida si nosotros estuvimos vendiendo ese tiempo, ¿sí? Porque al final cuando uno canta es como el marketing. Lo que estamos haciendo es vendiéndoles el tiempo que ellos están gastando en nosotros. Entonces ellos tienen el poder de juzgarnos,
si lo estamos haciendo mal o no, porque perdieron su tiempo en escucharnos, ¿entienden? Entonces, acá las diferencias, las relaciones de poder son muy profundas. Y cuando un director de coro te dice, no, vos no podés cantar acá, o en la escuela te dicen, no, canta él, pero vos no. Eso queda marcado, y ese es uno de los factores que te condicionan, uno. Ahora, yo como docente, viene un alumno y lo escucho, y le digo, a ver, esta persona no es afina o no afina, va en tiempo o no va a tiempo. Hay un montón de otras cosas que tenemos que ver. Esta persona tiene la garganta así cerrada, pero ¿qué le pasa? Es una cuestión mecánica, es una cuestión psicológica, es una cuestión de frío, es una ¿sí? Entonces está tan metido dentro de las emociones, lo psicológico, eh, lo actitudinal. Es muchísimo más complicado para un docente hacer un diagnóstico y poder tener todas las categorías. Yo por lo que pude analizar y todas las investigaciones que hice y las clases que asistí porque para mi tesis, los docentes tienen esas categorías, o sea, lo pueden analizar. Dicen, bueno, esta persona está muy nerviosa, pero todavía no hay nada que sea muy objetivo. Eso por un lado, las cuestiones de diagnóstico. No sé si respondí la pregunta, ¿no? Por eso es súper importante el tema de la formación docente del canto, que sea una formación específica sobre el canto, no una formación general sobre música, porque el canto tiene muchísimos otros factores. Y después hay una cuestión ética. Como nosotros trabajamos con el cuerpo, ¿sí? Trabajamos con el cuerpo, trabajamos con la psicología, con emociones y, bueno, ¿dónde están los límites éticos del docente de canto? Cuando estamos hablando, o sea, ¿hasta qué punto el docente de canto está formado en psicología? Que no, excepto que sean psicólogos, yo no lo soy. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos intervenir? ¿Sí? Porque cuando hablan de expresar, cuando hablamos de la palabra expresión, justamente es quitar presión. Nosotros, como, claro, como propiciadores, como espacios artísticos, los espacios artísticos lo que hacen es propiciar un espacio de expresión, donde está libre de juicio, supuestamente. Porque si uno quiere cantar bien, no estás libre de juicio, porque estás todo el tiempo hacia la mirada del docente a ver si lo estás haciendo bien. ¿Me explico? ¿Dónde está el lugar de expresión? Y por otro lado, hay cuestiones éticas cuando el docente trabaja cuestiones emocionales, psicológicas y físicas, porque estamos trabajando con el cuerpo de las personas. Hay muchísimos casos de abuso de poder, de abuso psicológico y de abusos físicos. O sea, hay muchos casos. Si hay alguien de mi camada del Conservatorio Nacional, sabemos que hay casos sumariados y todo. Pero, ¿qué pasa con estas relaciones de poder? O sea, ¿dónde están los límites? No sé si... Excelente pregunta. Quiero leerte algunos comentarios, Sí, pero me dejaste porque cuando pienso eso, vos lo estás hablando en relación con el canto, pero no sé si no va más allá del canto, tu sí. especificidad es el canto, ¿no? Claro, esto yo lo que es mi campo, lo que yo puedo ver, pero Ah, pero por ahí eso se puede pensar en otros en el espacios también. deporte, sí, Sí, claro. Está Viviana Gómez, de la presidenta de Visión Compartida. Hola Vivi, ¿cómo estás? Está Isobel, está Pablo Borghi, que saluda, también con una sonrisa. Y Gaby dice que muy buen análisis. Y Florencia dice, excelente todo lo que contás y muy profundo. Y dice, me gracias. gustaría leer tu tesis cuando la termines. Esperemos que pronto. Ojalá. Está Ileana de la Fuente Papich, que es mediadora de La Rioja. Y está Nela López Carucillo. Bienvenida, Nela. Vos sabés que decías todo esto, y yo también tengo función docente, y me pensaba también a mí mismo, ¿no? Porque, y especialmente en ese momento donde uno tiene que hacer una devolución a una alumna o un alumno de algo o de una tarea, de un trabajo, ni te cuento cuando tomamos examen,
Uf, eh, cómo es realmente tan difícil. Y, ujú. y tan difícil porque hay tantas circunstancias que están, y también, perdón que haga la comparación porque tiene sus distancias, Sí, sí, no, no, pero pero yo doy negociación, resolución de conflictos, negociación o mediación, como fuere, y en realidad otra vez es el instrumento, es la persona, claro. de otra manera, ¿no? Por supuesto, pero es el Ujú, instrumento de la persona. No es un recitado, nosotros de hecho no buscamos un recitado de información, de definiciones y todo lo demás que por supuesto que a veces hay conceptos que el canto también debe tener que conocer y tener ujú. información y por contenido, digamos, teórico. Pero cuando vamos a trabajar sobre la persona y sus competencias y sus habilidades, ¿no? ¿Cómo, o cómo potenciarlas? ¿Cómo trabajar de un lugar cuidado, ¿no? Para poder hacer? Yo me acuerdo que en mi secundario, recibí muchas cosas, porque yo sí era horrible, ¿no? Educación Claro, física yo era perro, mal. claro. Y la verdad es que sufrí un montón por esas cosas Sí, que me decían los propios profesores, supuestamente sí. intentando ayudarme a cómo Ayudar, se veía en ese claro. momento, o lo que pasaba con mis compañeros, etcétera, o el dibujo, que era malísimo, pero tengo una historia, ahora hace días descubrí una historia mía con el dibujo, tengo 65 años, una historia de los 9 años que me explicó mi secundaria con el dibujo. O sea, Oh, imagínate wow. esto que vos decís, de, la, de lo que representa la psiquis en los procesos, donde, Ujú, otra vez, ¿no? Todo dibujo, canto, todo lo que tiene que ver ujú. con lo que incluye el cuerpo, la acción, el cuerpo, la mente, la sensibilidad, las emociones, la psiquis. Realmente es como súper importante poder armar armar y por lo menos mirar esto y que los docentes Claro. seamos conscientes Sí, de que hay sí, una sí, sí. responsabilidad ética profunda, comunitaria, social, si queremos, en lo que Ujú. hacemos especialmente cuando trabajamos, por ejemplo, con comunidades vulnerables, Bueno, ¿no? eso más que nada, pero el poder de la palabra, ¿no? Cuando el otro te configura dentro del rol docente, cuando el otro te da ese poder, ese poder de juicio, es muy peligroso, es muy peligroso. Yo voy a contar una anécdota. Yo tenía un novio que tocaba la guitarra, maravilloso. Un día eh, compuso una canción hermosa y me la mostró, la grabó y me la mostró. Y yo, riendo, le dije, ¡ah, estás cantando vos! Bueno, no sé. Y pasaron, pero para mí fue una anécdota. Pasaron años y nos volvimos a encontrar. Él estaba cantando en un teatro y le digo, ¡ay, qué bueno que estás cantando! ¿Qué sé yo? Y me mira y me dice, bueno, porque vos te acordás hace años que me dijiste eso. Bueno, yo pensé, no, tengo que cantar, tengo que mejorar. Y dije, como, yo se lo había dicho como un chiste, ¿no? Pero claro, ahí me di cuenta del peso que tenía mi validación dentro de esta configuración de rol de docente de canto, ¿no? Cómo había marcado el tema de los traumas, ¿no? Cómo puedo marcar sin querer, porque fue, honestamente, aparte cantaba súper lindo, pero sin querer yo había traumado, había generado un trauma, había generado una molestia, y, y el tema de, volvemos a lo mismo, ¿quién nos da el poder de juicio y cómo usamos ese poder? Estamos muy acostumbrados a ver programas estos como You Have Talent o La Voz o no sé cómo se llaman en Argentina, eh, bueno, Sí, sí, todos en concursos de canto, concursos de canto, ¿no? O sea, ¿quién valida, quién tiene el poder de juicio? ¿Quién se expone a eso? ¿Por qué nos exponemos a eso? Cuando en realidad estábamos hablando de que era una actividad de expresión, ¿o no? ¿No? sí. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué aprendemos a cantar? ¿Para qué? ¿Para que nos validen? ¿Para que nos aplaudan? ¿Para disfrutarlo? ¿Por qué vamos a una clase de canto? O sea, para mí son un montón de preguntas que, a ver, estoy tratando todavía de resolverlas. Tengo un candidato que no lo veo que esté en el vivo, pero que le voy a hacer escuchar este vivo porque lo tengo por acá cerquita, por acá cerca en casa. Le voy a hacer escuchar este vivo porque me encanta.
no voy a contar cosas porque sería hablar de él, así que no, no puedo. Pero le va a venir muy bien. Quiero leerte que dice Florencia, para hacer ser semejante análisis sos una excelente docente, Gracias, coincido. Silvia Weintraub dice, transmitís una energía increíble que hace ay, pensar que uno no tiene límites, que todo se puede. gracias, Y dice, Pasoni dice, excelente profesional, gran maestra, excelente persona. gracias, Emma. Coincido con todo eso también. Está Marce Gorga, está Silvana, perdón, PSP 18, Mele Cipresi, perdón que a veces me cuesta leer los nombres. ¿Sabes que cuando dijiste lo del trauma, fíjate que yo le di otro significado a eso que le pasó a tu exnovio? Ajá, Pero bueno, puede ser. En realidad te validó, porque sos una persona, él sabe quién sos y tu trayectoria y tu recorrido, y, y tal vez lo hizo pensar en que había algo de su cantar que él tenía con lo que él tenía que trabajar, con lo cual podría haber sido un trauma, pero me parece que si lo claro, viste cantar en un escenario después, o claro, también la palabra y cómo el otro la escucha, también mm, puede ser que valide y que diga, bueno, tal vez tengo que trabajar esto un poco más, porque probablemente no claro. cantaría tan bien en ese momento como cuando lo viste arriba del escenario, ¿no? Porque además era una Sí, prueba, era sí, como más que nada en realidad no importaba, ¿no? Cómo cantaba. El único tema era, evidentemente yo generé, o sea, un input en él, o sea, yo movilicé algo, fui un factor condicionante más. y eso O es sea, importante, para mí ser es consciente de eso. claro, para mí es importante entender el rol del docente de canto como un factor más. Un factor más, no somos esta idea de, bueno, el maestro gurú, ¿no? Esta cuestión tradicional de mi maestro es el que sabe, mi maestro sabe todo, yo pongo mi cuerpo hacia en el maestro. El maestro es uno más, es un factor más que puede que traume, puede que ayude, claro, Pero es importante ser conscientes de el impacto que tiene ese lugar cuando se nos otorga el lugar. Porque como vos lo decís claro, bien, maestro no es cualquiera. Yo soy maestro cuando hay otro que me otorga claro, ese lugar. No lo soy, por más que tenga el claro, título y me paguen por eso. claro, Pueden pagarme y claro. ningún alumno tomarme como maestro. Pero cuando se construye ese lugar, y además cuando se construye, está construido socialmente. Ujú, A ver, ya no el maestro tampoco es lo que era antes, por suerte, donde se le ponía toda la sabiduría y teníamos ujú. la responsabilidad de dar todas las respuestas, etcétera, ¿no? Porque casualmente hablábamos el otro día. Hay un montón de respuestas que Claro, no tenemos, por suerte, porque si no, claro, claro, jubilamos, esto es claro. importante, terminamos. Eso en el Eh, canto es, y la perdón, mediación también. también, pero en el canto, vos pensás que esto empezó en el siglo XVII, nosotros no teníamos ninguna información, nosotros no sabíamos qué había en la laringe, no sabíamos cómo se formaba la voz, no sabíamos nada. Entonces se configuró una suerte de metáforas e imágenes para poder comunicarse. Y todo ese vocabulario se fue traspasando de boca en boca entre maestro, alumno, maestro, alumno, maestro, alumno, y de esa manera se habla de, no sé, imágenes como, no sé, la máscara, colocar el sonido, eh, la voz brillante. Bueno, yo también hice unas categorías sobre voces de colores, voz brillante, voz opaca, eh, voz metálica, voz de madera, voz que en realidad, bueno, hoy por hoy podemos medirlas. Gracias a Dios tenemos un montón de elementos de medición, conocemos la anatomía, la fisiología, entonces eso también a los docentes de canto nos pone en jaque, ¿no? Cuando queremos enfrentarnos al alumno, porque hay cosas que no las sabemos todavía. O sea, hay cosas que estamos estudiando y no somos físicos, hay un montón de información a la que no podemos acceder porque no la entendemos, porque nuestra formación también fue sobre repertorio y sobre nosotros mismos y muy basada en todas las metáforas y las imágenes.
Entonces, cuando queremos transmitir la información, puede ser que lo sintamos, puede ser que hayamos desarrollado esa propiocepción en nuestro cuerpo, pero cuando lo tenemos que transmitir al alumno, no tenemos la información. Por eso hablo de que es necesaria una formación mucho más profunda sobre didáctica del canto, específica. Porque si bien hoy por hoy se sabe un poco más sobre la laringe, no se sabe tanto. Los profesores de canto no sabemos tanto, porque también no nos da la vida. Tenemos un montón de cosas que aprender desde el repertorio, de vivir y todo eso. Pero eh, hay, una, hay una distancia que se genera grande con la comunicación basada en una tradición. En una tradición que además, si le vamos a dar una vuelta más, lo que genera son grupos de élite. O sea, si Guillermo, yo me pongo a hablar con alguien y digo, no, es que esa persona tiene colocada la voz en la máscara y tiene una voz brillante, eh, o tiene una voz blanca, y el que no está familiarizado con ese vocabulario se queda como, te quedas afuera. Ahora, en cuanto querés averiguar exactamente qué quiere decir exactamente en el cuerpo, no lo sabemos, ¿entendés? Los profesores de canto tenemos que revisar todos esos conocimientos que fuimos aprendiendo empíricamente y tradicionalmente y de boca en boca para poder comunicarlo. Yo me pasé, mira, Claro, perdón, otra de claro. mis anécdotas fue que en el último año del conservatorio teníamos que hacer como una especie de tesis y uno de mis compañeros se le ocurrió hacer, la pregunta de la tesis era, ¿qué es el apoyo? Y había, no sé, como 10 profesores en el conservatorio y les preguntó a todos, y solo 2 le contestaron, y uno solo le logró contestar más o menos qué pasaba con los músculos. No lo podían explicar, no era que no lo sabían sentir, no es que no lo sabían reconocer, es que no lo podían explicar. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que toda mi vida mi profesora diciendo, poné la voz acá, ponés la voz acá, y yo no entendía nada, pero me daba miedo preguntar también. Yo como alumna, porque digo, si todos lo saben y yo soy la única que no lo sabe. ¿Entendés? Digo, todos deben pensar que soy idiota, que estoy en este conservatorio de casualidad. Qué, qué maravilloso. Cuando decías esto de los códigos de conversaciones sobre cosas que se llaman de una determinada manera, pensaba también las conversaciones a veces o entre abogados o entre psicólogos, ¿no? Cuando los ves en esas conversaciones, que bueno, por un lado son ciertas convenciones, ¿no? Claro, Que se supone que les indican, bueno, en relación con una patología o con un proceso judicial, lo que fuere, son convenciones. Pero lo interesante de lo que vos decís es que, por lo menos no sé en psicología porque no lo sé, pero pareciera que en Canto a lo mejor se habla de eso porque se le dio ese lugar, como vos decís, metafórico, pero en realidad después cuando se lo quiere precisar y ajustar y decir cómo la máscara esto, cómo la resonancia, no sé qué, es muy, muy difícil claro. de poder registrar. Y, por ejemplo, ahora sí, esto lo voy a contar. Este, Renato me dice, diafragma, más diafragma. No, ¿qué me Claro, estás ¿qué es el diciendo? diafragma? ¿Qué es el diafragma? ¿Dónde lo tengo? Claro, ¿qué es el diafragma? ¿Dónde lo tengo? Yo ya estaba cantando óperas y no sabía ni lo que era el diafragma. ¿Entendés? Sí, no, Bueno, no, sí, decime. te leo un poquito. Dice Florencia, claro, porque si no, solo los excelentes podrían hacerlo. Es válida tu apreciación. Lo dijo en un momento que estaría diciendo algo que no me acuerdo, no lo dijiste. Y Susana dice, me vuela la cabeza. Expresión. Qué lindo. Sí, está Silvana, dijimos, está Guillermo Pavi, está Valinia, parece que dice. Josué Mayo Martín también se unió y Silvia Alemán también. Em, me encanta este trabajo que estás haciendo, me encanta esta Gracias. forma de mirar este, el ser docente, ¿no? La Mm, tarea docente, la función que tenemos, mirarlo desde un lugar de responsabilidad. Eso, por supuesto, habla de tu calidad como persona que yo ya conocía gracias. y que esa está heredada también de tu mamá y de tu Está papá, heredado, sí. que también la conozco a tu mami.
así que eso viene de ahí, pero bueno, también lo has sostenido y construido vos. Gracias. Estamos con el tiempo, te quiero dejar la posibilidad de que digas algo más que te parezca que sea importante y me gustaría que hiciéramos otro diálogo un poquito más Bueno, adelante. muchas gracias. A Me ver, no sé si encantó. tengo algo así muy importante para decir, o sea, yo lo que les puedo decir es que um, siempre tenemos mucho miedo a hacer cosas, por ejemplo, desde el mundo del canto, eh, siempre estamos mirándonos desde afuera, desde la validación externa, eh, y yo lo único que espero es con mi trabajo es poder poner sobre la mesa como más objetivamente que todo ese poder que le damos al otro sobre el juicio es un poder nuestro, ¿no? Si podemos llegar a pensar por qué lo estamos haciendo, en el, por ejemplo, volvemos al tema del canto, ¿por qué estoy cantando? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Mi objetivo cuál es? ¿Que el otro me valide? ¿Que el otro diga que lo estoy haciendo bien? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es expresarme, conocerme, tener un espacio mío propio donde pueda buscar otras acciones, otras A posibilidades, disfrutar, a o disfrutar, ¿viste? disfrutar, ¿no? Disfrutar Aquello que dicen, yo nuevas canto en la ducha. posibilidades. Claro, nuevas posibilidades. Pero yo como docente, para mí es importante que el alumno entienda que ese espacio es del alumno. Yo soy un instrumento más y el alumno tiene que entender que yo no tengo poder sobre él. Por más que me duela el ego, ¿eh? Porque, a ver, mi formación está para que yo, todos me miren y qué sé yo, y cuando estoy arriba del escenario me gusta que me miren y que me admiren y que me aplaudan. Y el ego grita, ¿no? Mi ego grita. Pero aún así, el alumno tiene que entender que el poder está en él y que es su espacio. No sé si es... Sí. Em, Vos sabés que me quedé pensando, porque hablas del poder sobre. Sabés que desde la justicia restaurativa hablan de tres tipos de poder. Ajá, El poder sobre, que es el poder del que domina, que tiene como algo como que es más que el otro, y en función de eso, digamos, controla y maneja. El poder para, o sea, aquel poder sobreprotector, que le dice, no, ujú, mirá, no es por aquí, es por allá, y hacer lo que yo te digo, porque yo te lo digo por tu bien, ese poder para que es sobreprotector, y el poder con, que es el mm, poder que junto con el otro puedo brindar algo, que el otro claro, puede tomarlo, digamos, jugar con eso en un sentido práctico, digamos, claro, revisarlo, ver si le resulta, si no le resulta, devolvérmelo, volver a pensar, y entonces juntos claro, puede tener algo de mí, yo puedo tener algo de él o de ella, claro. y después puede decir, ya es, con Guillermo ya está, ya pasó, ahora Claro, necesito, no sé, exactamente. ir Otro, con otro Daniela Díaz, por espacio. ejemplo, Exactamente, que también está exactamente, medio bravo. exactamente. Y los docentes que venimos con esta tradición de sos el docente, el que tiene el poder, el que tiene la palabra, el que sabe, qué sé yo, no tenemos que sentirnos mal. No, nuestro ego no se hiere, pero o sea, no somos, ah, se va, nos abandona. No, el alumno necesita otro espacio de investigación con otra gente que le va a dar, no sé, otras herramientas que nosotros no tenemos. Exactamente. Pero Bueno, bueno, acá dice, Silvia dice, tu charla es muy motivadora, excelente. muchas gracias. Daniela Díaz. Y Martín hace un comentario que no lo termino de entender muy bien, porque lo pone entre comillas, pero para vos tiene un sentido. Es, ¿por qué grita esa mujer? Dice. Ay, ¿Qué, Dios. Martín qué es, quiere para los decir que no eso? saben, es mi marido. ¿Por qué grita esa mujer? Es una canción que es una obra que me escribió un compositor argentino, que fue mi concierto de graduación. ¿Por qué grita esa mujer acá? Yo soy su mujer. Bueno, tiene agudos, porque es soprano, tiene agudas, puede Exactamente, gritar. Es una exacto. ventaja de ser cantante. No se lastima Ay, la voz y Dios. puede colocarla, según dicen, allá arriba, allá atrás. En la Colocar el última, sonido, ponerlo por acá, ponerlo, pueden colar, pueden colar, vamos a hablar todo engolar difícil. la voz, una voz Hasta oscura. puede ser calante cuando se enoja. Oh, tal cual.
Bueno, 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 gracias. muchísimas gracias. Gracias. Yo te vuelvo a agradecer este espacio. Me encantó hablar con vos de nuevo. Sabes que te quiero mucho. Sos un docente espectacular. Yo aprendí muchísimo en tus clases, muchísimo. Esto, todas estas cosas que estoy pensando también vienen desde haber aprendido algo de mediación, ¿no? De entender dónde está mi rol, cómo yo medio entre el alumno, la información, el alumno conmigo, yo con el alumno. Así que para mí eso fue una formación fundamental en mi carrera. Así que muchas gracias, Guille. Acá te digo, yo te lo digo, tal vez no sea posible, pero dice, pregunta Silvia Weintraub pregunta si capaz que no podés cantar un poquito algo o no, es complicado. ¡Oh! Sí, pero no sé qué. A Verónica, ver. no sé, una cosa que Eh, quieras, sí. Un ay, no pedacito sé. para despedirte, dice. Eh, ay, no se me ocurre. Lo que pasa es que tengo un problema. Cuando canto, especialmente en Instagram, satura muchísimo. O sea, satura mucho y suena como... "Ah". ¿Por qué grita Pero, esta mujer? ¿por qué gritas? ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? Exactamente. Pero bueno, si quieren les puedo pasar mi YouTube, que es más fácil, porque satura horriblemente y suena muy mal. Pero muchas gracias por el pedido. Gracias. Bueno, ¿cómo es el YouTube? ¿Dónde te pueden ver? ¿Cómo hacemos para que te Claudia puedan Rolando. ver? Si buscan Claudia Rolando, acá me está diciendo Fernanda Céspedes, que te conoce, es amiga mía. Sí, claro. Sí. Claudia Rolando. Es más, si buscan Claudia Rolando en internet o claudiarolando.com, esa es mi página también. Y también a todos los que quieran, si tienen alguna pregunta o si necesitan información sobre algo, alguno de los temas, mándenme un email y yo les mando información. Así que ningún problema. Al contrario, si hay alguien que está interesado en investigar más sobre esto, bienvenido. Estoy encantadísima de compartir información. Ahora estoy entendiendo. Me dijiste que Fernanda Céspedes es conocida tuya, amiga. Sí, Ah, divina, es mía. la adoro también. Es divina, Sí, 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 sí. es divina. Acá tiraban a Alfonsina, que cantes a Alfonsina, te digo, porque esta Ah, canción pero no sé si vas a traer mucho. ¿No? Si vas, Alfonsina, con tu soledad. Súper, no saturó, No, no saturó, muy bien, muy bien. Y a ver, y te felicitan, espera, decía gracias. alguien más, espera, que alguien, pero Vero te felicitaba, la tía Vero, Paula decía, Cali, una gran docente y magnífica artista y persona, el poder está Gracias. en el estudiante, maravilloso. Bueno, Celia pedía Alfonsina, Silvia decía, gracias, te voy a escuchar, incluso antes de que nos mostraras este abuelo Muchas con gracias. Argentina. Muchísimas gracias, Guillermo. Y para todos los que quieran, mándenme un mensaje si necesitan información o si quieren comentarme algo, lo que sea. Aquí estoy. ¿Sí? Muy bien, Muchísimas bárbaro. gracias por la invitación. Un Gracias. beso muy Chao. grande. Beso Chao. grande. Chao, chao. El miércoles estoy con Cristóbal Alzamora hablando de mediación y políticas públicas en Latinoamérica sobre mediación. Divino. Wow. Desde Chile. Wow, qué impresionante. Impresionante. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos. Hasta Chao. luego. Chao, chao.